Félix Pazzi, sociólogo, catedrático de la UMSA. Don Félix, para usted hay que seleccionar preguntas difíciles. Las preguntas fáciles no valen. No se corra. ¿Cuál es el perfil que tiene que tener una ciudadana, un ciudadano, hermana, hermano, para acompañar a Evo en el gabinete para ser ministra y ministro? ¿Usted cuánto tiempo estuvo de ministro? Un año completo. Un año completo. Ahí ya tiene experiencia, porque además fue de los que hablaba, llevaba la voz cantante, o sea, no se niegue, que era muy escuchado. Después hubo problemas que no vamos a meternos, pero con ese año de experiencia, ¿qué perfil tiene que tener una mujer, un hombre para ser ministra o ministro del hermano Evo Morales? ¿Cómo tiene que ser? Es una paradoja, no es simple la respuesta, ¿no? Porque en principio creo que la ley va a comprender en diferentes etapas. Yo creo que la primera etapa era otro contexto y ahora estamos en la segunda etapa, creo que de otro contexto. Creo que en la primera etapa, para ser el perfil de ministro, tenía que tener por lo menos una idea clara, una propuesta clara, ¿no? Y porque todos estábamos entendiendo como proceso de cambio, como realmente transformación. Ahí era, digamos, la capacidad de emisión ideológica de cada persona, de cada autoridad. Yo creo que era muy importante y determinante. Aunque hay que admitir, digamos, en esa etapa había una diversidad de pensamientos, diversidad de ideologías, que no había, digamos, un mando único, ¿no? Y entonces, eso creo que fue positivo en alguna medida, en donde los ministros podían expresar, ¿no? Pero fue negativo en el sentido, digamos, no había una línea única que podíamos marchar, digamos, al son de una ideología. Yo creo que era una debilidad de manera, no sé, una debilidad positiva diría, ¿no? Para que la gente podría realmente proponer cosas interesantes, pero al fin y al cabo no había un mando único, ¿no? Mira, el perfil del ministro, por lo tanto, tendría que haber, es un deber ser, ¿no? Aunque no existe, es un deber ser, ¿no? De esa comprensión de la pluralidad y la capacidad de aplicación y la ejecución y la eficiencia en esa aplicación de la Constitución. Eso es lo que no tenemos en este momento. Por lo tanto, creo que los ministros empiezan a dedicarse a administrar fundamentalmente la burocracia y a administrar lo existente, por lo tanto no son propositivos. O cuando, digamos, tratan de proponer, ya no se basan en la Constitución, ¿no? Y solamente ya se basan en una ideología que probablemente comulga un ministro, ¿no? ¿Cómo ve don Félix Pazzi el perfil de su colega que está ahora a cargo de Educación y Deportes, de Educación, Deportes fue por el lado de Salud, sí. Roberto Aguilar? A ver, en cuanto a educación, la verdad para el ministro en este momento es un verdadero desafío. Desde el momento que se promulgó la ley 070, que es la ley Abilino Signani y Lizardo Pérez, la verdad yo diría que es un desafío y en este momento el ministro debe estar, yo creo, trabajando al 100% de su tiempo, ¿no? Porque si bien, digamos, salió la ley basado en tres elementos, ¿no? La educación descolonizadora, comunitario y la educación productiva, son tres ejes centrales. Eso tiene que traducirse en la currícula. Si no se traduce en la currícula y en las reglamentaciones específicas, prácticamente esa ley puede pasar, digamos, como salud a la bandera nuevamente, ¿no? Y las universidades, fundamental, el ministerio tiene atribución de competencia en controlar o corregir ciertas cosas, fundamentalmente es a las universidades privadas, pero es más, yo diría, es una especie de trámite más burocrático que de reglamentación o exigencia política, ¿no? En ese sentido yo lo vi en los primeros años como administrador de lo existente a Roberto Aguilar, no propositivo, ¿no? Y ahora yo creo que está en el aprieto de solucionar la efectividad, la operatividad de la ley Abilino Signani, que tiene que traducirse necesariamente en la currícula base y las reglamentaciones, ¿no? Creo que eso ya va casi a un año ya va y no hay resultado todavía concreto, ¿no? Y cuando haya resultado, creo que podemos recién hablar cuál es la característica del ministro. Don Félix, el análisis político de por qué se fue Félix Rojas, desde el punto de vista político, ¿hay un análisis? ¿Usted no lo ha hecho? Ya hemos tenido declaraciones de dirigentes de la COP que han hecho su análisis político. A ver, mira, en principio creo que no era, para mí no fue una sorpresa. ¿No? No fue una sorpresa, porque
Creo que el ministro se atribuyó demasiados potestades como ministro. Yo creo que pelearse con la clase trabajadora y querer, digamos, estigmatizarlo y fundamentalmente descalificarlo, creo que fue un error, porque la COO fue, al fin y al cabo, es una institución histórica, es una institución que representa a los trabajadores de toda Bolivia. Puede tener crisis, ¿no? Sus agentes pueden realmente estar comulgando otra ideología, etcétera, pero la Central Obrera Boliviana es una institución que, digamos, acoge a muchas instituciones de la clase trabajadora, fundamentalmente es la expresión simbólica, histórica, ¿no? Y tiene legitimidad en la sociedad. Entonces pelearse y descalificarlo, ¿no? ¿El nombramiento de Daniel Santalla, acertado, equivocado o no se sabe? No sé, la verdad, yo no conozco, como voy a ser muy honesto ahí, a Daniel Santalla, no conozco. Es usted muy joven todavía. No conozco yo. El gobierno, no sé, podemos decir lamentable o es virtuoso, no podemos calificarlo, pero el gobierno es sobrevivir, ¿no?, a la vieja izquierda, ¿no? O sea, un ratito, ¿usted cree que el hermano Evo lo que quiere es sobrevivir como presidente? Con seguridad sí, no, creo que se le clavó la visión, evidentemente la visión más socialista, estatizada, desde experiencia más, digamos, yo diría, entre comillas, más perversa que ha habido en la historia de la humanidad, ¿no? Digamos, en el campo político, eternizarse, digamos, en el poder, creo que le cogió, lo encantó esa visión, ¿no? Ese conjunto, digamos, esos, yo diría, se unió bastante de ¿tipo manera stalinista? interesante claro, yo creo que el estalinismo lo aportó el Álvaro, pero el Evo tenía una experiencia empírica, digamos, o sea, de reproducirse. El Álvaro García, según don Félix Pazzi, es el que ha inoculado estalinismo en la conducta del hermano Evo. Yo creo que más bien hay una imbricación de los dos, ¿no? El presidente, yo creo que tenía ya una conducta, digamos, de reproducirse como dirigente y ha elaborado muchas estrategias, tácticas, ¿no?, de los mecanismos de reproducción como dirigente eterno en la Federación de Cocaleros, porque este es uno de los elementos. Él supo manejar eso, y eso después Álvaro, digamos, la visión stalinista, digamos, de eternización del poder, que se conjuncionó ya, digamos, con la retroalimentación fundamentalmente contemporánea de Hugo Chávez. No hay que, digamos, creo que no podemos desmerecerlo eso. ¿Quiénes son los ministros estatizadores o de tipo nacionalizadores en el gabinete de Evo, ministras o ministros, y cuáles son los disque neoliberales? A ver, mira, rapidito y sencillito. Muy rapidito, no podemos decir nombres, es muy difícil, yo no conozco, pero las políticas que, por ejemplo, la nivelación de precios, o es decir, privilegiar el mercado, el gasolinazo, nivelación de precios, ese viene desde la ala neoliberal. Fundamentalmente. Eso es la ministra Caro y el ministro Arce Catacora. Y evidentemente, digamos, en el manejo de macroeconómico el responsable es Arce Catacora fundamentalmente. Y fundamentalmente su experiencia de 20 años, donde durante el neoliberalismo solamente puede, digamos, como experiencia traducir eso, y no pudo, digamos, imaginarse otra política. Esto es, y hay varias personas que en este momento no puedo decir, pero esas dos alas en este momento ¿conviven? ¿no? Yo creo que conviven, digamos, en unas maneras, en unos momentos digamos, muy conflictuados ideológicamente, y en otros momentos, digamos, totalmente, entre comillas, despistados. O sea que por eso no hay digamos, una coherencia ideológica única que podemos manejar. ¿Quién intenta darle coherencia ideológica al gobierno? Aquí lo que tenemos que admitir es el Álvaro García. El Álvaro García es el gobierno de este país. Es él el gobierno. ¿Y Evo qué es el jefe de Estado? El Evo es jefe de Estado precisamente, que creo que el Álvaro diseña políticas, o incluso yo diría, ¿no?, en momentos tan conflictivos que es el presidente, él trata de, digamos, armar la teoría y trata de teorizarlo, ¿no? Yo incluso diría, digamos, la Asamblea Plurinacional que es hoy, ¿no? Álvaro sirve como expositor, ¿no?, como expositor magistral, y cualquier parlamentario solamente escucha y empieza a votar lo que ha dicho, ya que ha ordenado el Álvaro. Siempre el invisible aprende harto cuando llega Félix Pazzi acá, porque tiene una estructura de plantear temas ideológicos, teóricos,
haga lo invisible, parece, con mucha solvencia. Su despedida y muchas gracias por habernos regalado sus minutos de su tiempo. No, más bien, el agradecido soy yo por invitarme, porque es la única forma de llegar a la gente y yo siempre solamente digo, ¿no? Muchos me preguntan, ¿para vos ese modelo es mejor? No, yo no diría que es mejor o peor, solamente yo diría es diferente al capitalismo y diferente al socialismo, ¿no? Habría que discutir como algo diferente y la gente que evalúe si es mejor o es peor, ¿no? Muchas gracias. Pero comprométase, si lo presenta usted como una alternativa, lo presenta como algo mejor, o no se corra, pues. Pues claro, ¿para qué lo presenta? Es que a mí siempre me gusta decir, digamos, no, mejor y aferrarse a lo mejor, porque al socialismo también lo presentaron como mejor y después resultó en la historia como peor, ¿no es cierto? Y eso la historia conoce y no podemos cometer el mismo error. Yo creo que hay que ir, ¿no?, paso a paso, y más bien la gente, digamos, puede agarrar esa ideología y trabajar en los campos temáticos ya distintos y en la practicidad más particular de cada uno, ¿no?